Coa que está caendo hoxe en día din que ter chollo é un privilexio, ou pode que non tanto. Chámome Francesco Negroni e ando a procura por Galicia de chollos que non calquera pode facer. Chollos que fan que a vida sexa máis cómoda e unha ducha despois da xornada moito máis necesaria. Eses chollos que cando os ves dis, vaya chollo. É normal, o sea, eso faceo sempre, eso de mirar que leva aí dentro. Sobre todo se notamos que a conexa non come ben ou eso, pues muestreamos. Entonces muestreamos unhas poucas para ver como. Non podes, vas ter que facelo tú, porque se vas traballar, terás que traballar algo, non? Eu tenho que facer eso, apretar aí o... Sí, apretar aí eso. Eso. Así? Por aquí o la chapa. Sí. Así, encima. Ahora, con esta mano, colles las orejas. Sí. Intenta girarla, dale a vuelta. Así. Eso, Quieta, tranquila. Y ahora aquí. Apretas ahí por los lados, que por donde venga a tripa. Saca algo, por favor. Pues pesto bon. O espete bon, sí, o cheiro. Agora devolvo. Ahí está. No, quieto. Con cuidado. Bien. Esta a ver se atopamos unha que este mal. Ven. Ahí está. Normalmente, si, este que tal? Si tú fas unhas cuantas muestras e aparecen normales, é normal, é brillante, normal, ten un color. É brillante, normal. Bueno, total se lo va a comer. Sí, ten un aspecto totalmente normal, un aspecto sano. Non, ni tú non lleves nin que bote sangre, nin que bote moco, nin nada. Este é un... Está ben. Ven pa aquí. Non quere. Ahí está. Aquí, a las orellas. Quieta. Bueno. Preciosa. Poder dar por sentado que bueno, que están bastante ben da barriga. Hola. Mira, Francesco, estos son los compañeros de aquí. Este es Marcos. Hola. José María. Hola, ¿qué tal? Antonio. Hola. Y Tucho. Hola, Tucho. Nos vamos a dedicar a reciclar toda la basura que hay. Reciclamos aquí, a este sitio, vai o cartón. Botamos aquí o plástico e ali a madeira. E ali temos un imán que é o que selecciona o ferro. Un imán? Un imán, sí. Overman. Como? Overman, sí. Que non é un carro, é un imán. O que non vale, iso vai para frente. Entón, eu estou aquí. Sí. E boto por aquí cartón, sí, e por aquí plástico. Vale, estou listo. Ben. Entonces ahora vamos a entender a planta de tiraje e empezamos co proceso. Pero vai moi rápido. No, isto ten unha velocidade lenta. Para que vos dé a tempo a ir quitando a basura. Pois vai moi rápido, pois escapa todo. Non? Lento, isto vai lentito. Se se me escapa, podo levantar a man e... No, hai que parar a cinta de acaso. Ahí viene. Las gafas negras. Ya, vamos a pasar por aquí, pero la tira. Sí, la tira aquí, se ha tirado aquí. ¿Pero cómo las tiras? Eran de los chinos, y yo la he tirado. Estaban aquí, la he tirado. Claro. De plástico. Claro, eran de plástico y yo la he tirado. Que máis?
Por último, que un traballo. Non máis merda. Queres damoche pois un trociño de mazá? Home, eso non ven mal. Vamos a darlle de comer os monos. Hai monos? Sí, aquí ves os lemures e ali os capuchinos. Capuchinos. Capuchinos, non de tomar. Capuchino de animal. Por que están nun islote? Así? Porque teñen medo a auga, entón non saltan. Temos que cruzar, Vale. e nada, darlle de comer. Oye. Vale, mazá, noces, cacahuetes, todos imos. Vamos. Pero que faz? Eu non ves que hai por aquí unha pera. As gafas! Dolce Gabbana. Non me tires, Esto. Bueno, pues vale, por aquí veñen os cables. Sí. O expulsor, que está conectado ao expulsor. A canto estamos aquí de... A 150 metros aproximadamente. 150 metros aí da parede. Sí, sí, da voladura. E onde está o detonador? Bueno, pues aquí está, o ordenador que vamos a usar nós. Pero, bueno, está conectado. Tú tens aquí temos aquí un especial para ti. Un especial para mí? Un especial que está mellor, máis bonito. Este explota. Sí, mira. Vai boom. Venga. Acabou. Hace una trota, Acabou. Bueno, Francesco, ahora hay que limpiar. Los hierros ya fueron para allí. Sí. Ahora aquí quedó la basura. Basura. Basura y cachos de árboles que hay que desatascar ahí. Limpiar como puedas. Quitar esto. ¿De aquí quitar dentro? Esto. Hay que meterse. Ahí viene el equipo ahora ya. ¿Qué equipo? Mira, aquí está ya. No tendrás miedo a la oscuridad, ¿no? Aquí dentro. Oye, pero no se pondrá en funcionamiento eso. Como este. ¡Qué cantidad de mierda! Esto es una merda. Es duro de carajo. Hay que trabajar como los vagos.
Vamos aquí ahora que hay que limpiar ahí también. Creo que no tienes claustrofobia. No tengo claustrofobia. Tengo merdofobia. Que máis? Ahora vamos a limpiar una rata. É necesario. Sí. Pero por que hai que limpar as ratas? Que total son ratas. Pero solo a mí me pasa eso. Ahí está. Y eso lo tienes controlado, porque... Clarísimo. ¿Y te gusta? Me encanta. De hecho, son mis favoritas las ratas. Son tus favoritas. Eu tengo un mozo que dile esto. No le gusta. No. Dice un poco... que les da mucho asco. Le dá asco, ya. Non sei por qué le dá asco. Se o teu mozo non lle gustan isto, non podes ter en casa unha mascota así. No me deja, no. No te deja. Qué malo, a ver, este traballa no circo, verdad? Tiene. Claro, pero es que deixa, ponte. Pero me porca puta. ¿Y ahora? Ven pa' aquí, verás. ¡Oh, está fría! Está fría y rayada. Esto para office. Así, arranca. Recolle así. Esos son Mastercard, como era? Mastocarpus. Chámalle se queres musgo estrelado. Hai unha receta, por exemplo, que é riquísima de musgo estrelado. Sí. Que parecen angulas, tal cual as comes. ¿Ah, sí? Angulas, sí. Tú no trabajas nada. Vacantes, pasa a pallar allí. Este é musgo de Irlanda. De Irlanda. Ten moita capacidade espesante. En salsas, en cousas que queres espesar un pouco. É un chollo fácil. Venga, toda esta pared para ti. Mira, por la cintura, por menos, ven, cariño. Ay, no valiente. Deixa, espera. Ay. Está fría. Oh, mamá. Mira debajo. Una sola vez, no te va a mover. ¿Lo ves? Mamá. Poner bien el agua. Rápido. Ya ves, acabamos Osi. ¡Espabila! Pero ¿por qué hay que ir tan rápido? Vacíalo en el canasto. Vale. Tienes 10 segundos. Aunque estás ahí. Mira. ¡Galea! Va por camarea. Aquí estás tú de cachas, Home, Todos los días así. todos los días. Cando empezaches? Fai 3 anos. Enroscar tapas, recoller, o que faga falta. Como que faga falta? Aquí todos traballamos co mismo. Volta. Pero por qué? Ese queda medio cheo. Isto habrá que facerlle outro proceso. Non hai outra maneira de quitalo senón cantando con soplete. Ahí está. Eso é papel de cocina. Podemos tirarlo na basura e aí vai. Cheira moito. Sí. Vamos coller a paleta. Hostia, gafa, man. Porca puta, las gafas. ¿Dónde estás? Ay. La porca putana. Te noto con un poco de calor. Sí. ¿Qué te parece si descorchamos aquí? Ya llegó ahora. Hombre. ¿Descorchamos? Sí, vamos a la nevera. Bueno. Los chavales te van a hacer descorchar bastante. ¿Hay lambrusco? No sé. Bueno, champán, vale igual, champán. Venga, cava. a ver si conseguimos champán para ti. Venga, Bueno, vamos. descorchemos. Vamos a descorchar contigo. A ver. Uy, menuda fiesta aquí, ¿eh? Ven. ¿Qué pasó? ¿Esto qué es? Nada, este es el preámbulo de tu descorche. Sí, ¿no? Y Aquí que... aquí es el parque de pesca, donde se trabaja con el pescado para después bajarlo a la nevera. Donde A la tú quieres nevera. llegar, hombre. Vamos. Peña, vamos. A ver. Vamos que vas a ir a descorchar. Por aquí abajo. Sí, no sé si te darán champán.
Pero qué caña seguro te van a dar, ¿eh? Caña. Sí, no bebes. Bueno, caña vale, sí. Bueno, mira. Canto tempo? E que pasa? Non baixas? No, yo no bebo en horas de trabajo. Que teño que agarrarme pola corda? Sí, eu meto chupero e perdaño. Ai! Descorcha una por mí, sí. Venga, a vos. Venga, a descorchar. Venga. Esta é nevega. O que é nevega. A ver se está casi acabada. É o champán? Champán polo. Pero, que descorchades aquí, entón? Canto conseguimos? Este corcho. Corcho. Pero... Aquí estamos. E aquí venimos. Estos son compañeros. Este é Flavio. Flavio. Este é Cabramín. Francesco. Este é Juanillo. Francesco. Este é Edilson. Edilson. Francesco. Pero aquí que pasa? Sodes Naciones Unidas. Aquí compañerismo pero con cariño. Nos tomamos algo, entón. Así. Tomo esto, Muy bien. Muy buen frío. ¿Cuántas capas hay? Este es fibra. La baixa madera. ¡Hola! No, este. Bastardo. Venga de putada. Venga, chaval. Francesco. Gracias. Hola. Hola. Yo soy Francesco. Yo Dulcina. Estoy buscando a René, Pepe. Sí. Pero no vinieron por aquí. No. Tienes a encargada de matar o polo. De matar o polo. ¿Cuánto tiempo levas ti con esto? Eu aquí levo moi pouquiño porque xa andei por todos. Pero levo como un ano, pero aquí levo 10. ¿Y esos primeros días era fácil para ti? Sí. Sí. Oh. ¿Y cómo es la técnica? Explícame. A ver, Ah, vale. Corte seco, ahí. que non se lle pode tirar ca cabeza, porque por la cabeza van a ir enganchados os huevos. Sí, a ver, así, aquí. Hay uno que se rebota. Y cuando llegan ahí ya llegan desangrados del todo. Cando chegan a outra parte, sí, que aquí desangrados. Non van ben desangrados, a sangre queda na barriga, entón se vai a polo todo manchado. O sea, para que esté ben a carne, ten que ir libre de sangre. E que se fai logo con toda a sangre? Levase provisóns. Quen quere sangre que venga para aquí. Bueno, pois... Entón non viches a Pepe nin René? Non vi pasar, Non. Non viches a Pepe, non. Bueno, pues nada, que che sexa leve. A ver, Creo que sí. Encantado. Que limpar aquí unhas colmenas con as abelliñas. Todas as abellas que morreron, ellas temos que quitar e limpiar. As mortas. As abellas mortas. Al menos non pican. As mortas non, pero hai as vivas tamén. Ah, hai abellas mortas aquí. Pasa, vale. Súbete aí al frente. Ah, bella morta. Ah, está muy limpio. Estoy notando que se están despertando aquí arriba, Ah. ¿Dónde está la Madonna? Por favor. Oh. Ma porca miseria. ¿Qué facemos con elas? Pois isto hai que levarlas agora, collelas, metelas nunha bolsiña, botarlle a bendición, Gori. Un comiño de basura. Pues vamos. Requiem por una bella. É bastante pena, pero... É a vida. ¿Tienes miedo a las alturas? ¡Chicos! ¡Ah, porca miseria! ¡Vamos! Espera que me caigo. ¡Ah! ¡No veo nada! ¡Oscar! ¡Mira cómo faz! ¡Ah!
É que é un pequeno paso para un home, pero un paso horrible para a humanidade. Mira que cosa. Ui, ven. Agua, per favore. Vai para arriba. Teño que agarrar. E cantas veces podes facer isto ao día? Depende, 15 veces, 20 veces, 10 veces. Así, non? E puxando. Chao. É potentísimo. Levantad a bañeira. Por aí. ¿Quién es el señor? Ahora ponte. Roda de algodón. Bueno. Sí, está picando un pouco de auga. Buena auga realmente, ¿no? Non era auga. Non era auga. Canto tempo temos para cada... Nada, en 2 minutos ya se sabe. Tú coge tu hembra y échaselo al macho. Ah. ¿Y cómo se coge? Estate quieta, quieta. ¿Cómo? Non quere. Que se queda la hembra. Madonna. ¿Ya? Sí, sin máis. Ahora se van coñecendo así. Aí. Que está pasando? Aí ele acaba de matar, creo. Que pasa? Hai unha técnica. Es una postura de sumisión. É a táctica de estoy muerto, Ese estoy es el muerto. macho. Es el macho. Pero hombre, un poco de dignidade. Se sei giù e non sai perché, se lui non c'è, ci sono io. Esto xa é un desmadre. Es un poco vicioso, ¿no crees? Hombre, eu creo que aquí cantos votan. Esos van más de 100. Se estar a 100. Hasta mañá, por la mañá están así. Pero é unha animalada. Hombre, claro, unha animalada. É unha estrategia reproductiva porque mentras este el copulando, ela este en celo, non ven outro macho a copular. Entón el pode botar unha noite entera así. Sí, hasta que se lle pasa o celo. Bueno, pois deixamos aquí. Sí, esto imos deixado. Agora vou te enseñar ahora as especies que temos por aquí. Ala, outra vez. Por que estamos aquí na reserva? Outro traballo que se fai aquí é ter os animais, digamos, co DNI identificados, con un chip toda a súa historia, onde naceron. Iso como se pon, así con chip? Iso é máis de cerca. Entón agora temos que... Ten que vir un veterinario. Sí, o sí, veterinario pero está non. a punto de chegar, pero podemos ir intentando collelos aí. Temos que coller un emú. E que como se colle? ¿A qué vienes? Shh. No, con disimulo, aquí. Mira, una propiedad privada. O Euribor está aquí. No valgo para coller por detrás. Ben, amigos, ata aquí os chollos de hoxe. Entonces, se tedes outras ideas, tú, amigo empresario, vou mandades aquí porque non queremos que este programa entre en voces. Sí, habemos programa, habemos chollo. Hai que aparcar aquí. Ai, con besito. Podes me enseñar a montar un pollo? ¿Cómo se monta un pollo? Sí. Eso máis ben é desmontar un pollo. Esa outra forma de pasalo ben. Italiano.
Italiano de pura cepa. ¡Francesco! ¡Vamos!